Muy buenos días, me llamo Bautista Castillo y en el día de hoy tenemos unos invitados especiales. Nos van a estar acompañando Nico y Nayara. Esto es Yo Decido con Nico y Nayara. Buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, es un placer tenerlos en el día de hoy. Bueno, como son por ahí historias breves, los invité juntos para que nos puedan contar un poco sobre ustedes, sobre el camino de la fe. Primero vas a empezar vos, Nay, si querés contarnos. La primera pregunta, bueno, como siempre, es ¿cuándo escuchaste hablar de Dios o cuándo aceptaste a Dios en tu vida? Bueno, por ahí, como muchos saben, de acá de la iglesia, yo vengo desde chiquita. Cuando yo era chiquita, mis papás se separaron, cuando tenía 5 años más o menos, y mi papá empezó a ir a la iglesia. Entonces me empezó a atraer, ellos estaban separados. Como que ese fue mi primer acercamiento, digamos, a la iglesia o a Dios. Pero era chica, o sea, venía a la escuelita, todas esas cosas. Después, bueno, mis papás se volvieron a unir y bueno, y seguimos viniendo todos, pero es como que en sí yo venía a la iglesia y pasó el tiempo y crecí, seguía viniendo y era cristiana, pero era como que no estaba 100% convertida. O sea, yo no tenía dudas de Dios y todas esas cosas, pero no vivía un cristianismo al 100%. Entonces, siento que hubo un quiebre en mi vida como a los 20 años, 19 más o menos que arrancó, que fue un proceso, pero siento que ahí realmente empecé a conocer a Jesús y a entender de Él. Entonces, yo siento que en sí me convertí en ese tiempo. Bien, de joven. Sí. Me habías contado también que estabas mucho en el querer encajar en los grupos y bueno, que empezaste a eso, como a entender el valor a medida que te ibas acercando a Dios en la intimidad en tu casa, entendiste el valor de eso, de Dios, de lo que dice su palabra. Si quieres contarnos un poco de eso. Sí, o sea, la realidad es que siempre fui una chica tímida, siempre muchas cosas me daban vergüenza. Bueno, hoy en día lucho un poco también con eso porque sigo siendo vergonzosa en muchas cosas, aunque por ahí no parezca. Pero siempre lucho con eso y bueno, y trato de ir avanzando. Y creo que obviamente siempre todo eso venía de la mano de un sentimiento de inferioridad, de sentir que no era suficiente. Entonces creo que quizás no conscientemente, pero uno inconscientemente como que quería ser parte de cosas. Entonces eso me fue llevando más que nada en mi juventud, cuando estás saliendo de la adolescencia, a querer encajar en grupos y obviamente, bueno, no sé, juntándome con los chicos de la escuela o cosas así, empezar a actuar también como ellos actuaban y empezar a hacer las cosas que ellos también hacían. Y sin querer, uno va subiendo niveles, ¿no? Como en todo. Y uno va haciendo esas cosas creyendo que lo van a llenar. Y cuando me quise dar cuenta, había tocado fondo y estaba totalmente en otro lado de las cosas de Dios. Pero muchas de esas épocas, porque digo épocas porque fueron momentos en los que sí, momentos en los que no, pero me acuerdo de estar sirviendo y tener una doble vida. Y justamente por lo que decíamos, de no terminar de entender el valor de las cosas o lo que realmente estaba haciendo, lo que uno hace para Dios y lo que Él hizo por nosotros. Entonces, no llegaba a comprender el valor de lo que era, primero, ser una hija de Dios y estar pudiendo servirlo a Él. Entonces, quizás venía acá, cantaba para Él, y cuando llegaba el fin de semana o esas cosas, iba y hacía todo lo que hacía el resto. Y no digo pavadas, o sea, de verdad vos me veías y decías, esta chica no es cristiana. Pero bueno, siento que en ese tiempo Dios empezó un proceso y me empezó a acercar a Él con su amor y con su misericordia por sobre todas las cosas. Y bueno, y empezó a tratar mi vida, digamos. Bien, algo que contabas esto de que a veces pensamos que como caemos y volvemos, como que Dios se cansa de nosotros en ese vaivén, pero bueno, siempre lo importante es volver entendiendo, ¿no? Y arrepentido. Y justamente para esos momentos hay un texto que vos elegiste, no, este de Nico, acá, tuyo, que dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto está en 2 de Corintios 12:9, que habla solamente de eso, ¿no? No solamente habla de varias cosas, pero hace hincapié en la gracia de Dios para esos momentos de que somos débiles, ¿no? Y que se ve el poder de Dios actuando sobre nosotros. Bueno, ahora le voy a preguntar a Nico. La primera vez que escuchaste hablar de Dios, por cierto, no aclaré que son matrimonio ustedes, porque por eso están juntos. Sí, son matrimonio de acá de la iglesia y están, bueno, en el Ministerio de Alabanza, en el Ministerio de Jóvenes. Así que, bueno, dicho eso, ahora sí, Nico, contanos sobre vos. Bien, mi historia con Jesús empezó a los 13 en realidad, pero bueno, yo había escuchado de más chico familiares o cosas así que hablaban de Dios, pero para mí Dios era algo que ellos necesitaban, pero que no era algo real. Y bueno, en esa época, a los 13 estaba buscando un poco quién era, había experimentado varias cosas, me había hecho pan, tenía el pelito y todo. Y había estado con un grupo de gente, pero a medida que iba pasando el tiempo me daba cuenta que nada de eso era real y que nada de eso me identificaba. Y en el colegio, estaba en lo que era octavo grado en esa época, ya no existe más. Estaba en octavo grado y conocí a un chico que tenía una historia muy, muy difícil de vida. Había pasado muchas cosas malas y era de Corrientes y estaba ahí en Azul. Yo soy de Azul, para los que no saben. Y estaba ahí en mi escuela y yo lo veía tan contento y tan alegre y todo el tiempo impartiendo felicidad. Y yo digo, no puede ser una persona así, con esa historia, con esa vida y que esté tan contento. Entonces me empecé a acercar un poco a él para saber qué era lo que tenía. Y bueno, y él me llevó un día a la iglesia porque él me dijo que en su iglesia bailaban hip hop y me había empezado a gustar y interesar. Cuando fui y los vi bailar a los chicos y demás en ese evento especial que había, me gustó lo que hacían, la música que usaban y todo. Y nada, se me acercaron después cuando terminó el evento, me empezaron a hablar y me invitaron a aprender con ellos hip hop. Y la cuestión es que yo el siguiente sábado voy pensando que iban a ensayar, que esos días ensayaban, no me habían aclarado que días ensayaban. Yo pensaba que los sábados ensayaban. Y sí, lo hacían, pero después de la reunión, primero tenían la reunión. Así que llego, ese día había una ronda en la iglesia y me siento. Y ahí me doy cuenta que digo, esto también es un ensayo, acá hay algo raro. Y me acuerdo que no hubo música antes, creo. Pero estuvo el pastor ese día y estaba en medio de la ronda hablando de Dios y me parecía algo re loco las cosas que hablaba y cómo las decía. Era un hombre grande y andaba a los saltos ahí en el medio de nosotros. Y en un momento empieza a hablar de Jesús y de que Jesús nos ama y que somos importantes para Él. Y ahí fue cuando dije, si esto es verdad, vale oro. Si esto es real, es algo bueno. Entonces le dije a Dios, si sos real, quiero que de acá a un mes pase algo. Si de acá a un mes no pasa nada, yo me voy. Sin entender quién era Dios, sino obviamente. Y Dios, en su misericordia, el último día, el último sábado, yo fui 4 sábados al mes de ese sábado, me habla a través de una persona que había ido a predicar ese día, que no recuerdo quién era, ni recuerdo por qué había ido, solo recuerdo que era un policía o algo así, nada más, y nos hizo pasar adelante en un momento y vino a orar por mí y me dijo, lo que vos estabas esperando, que Dios te dijera, hoy te lo va a dar. Y ese día sentí el amor de Dios y me di cuenta de que era real y que todo eso era verdad y bueno, de ahí elegí seguirlo hasta el día de hoy. Bien, está bueno eso que me comentabas, que estabas en búsqueda de como una entidad, después también una charla previa que tuvimos, que estabas medio desilusionado por el pan, creo que era, pero bueno, en esa desilusión de varias cosas que uno va percibiendo, ¿no?, en la adolescencia, de buscar algo real, algo que sea constante, algo que sea, sí, que exista realmente, pudiste conocer a Dios. Y en base a eso, quiero leer el texto que vos elegiste. Que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto está en Salmos 27, versículo 10. Bueno, contanos por qué lo elegiste. Por eso mismo, cuando me di cuenta de que Jesús era real y bueno, y todas esas cosas que yo estaba viviendo, que había experimentado y que me había dado cuenta que no eran reales, había entrado en una especie de desilusión y me había empezado a preguntar si para qué existía, para qué vivía, o sea, toda esa búsqueda de identidad.
Y de repente empecé a pensar, digo, bueno, pero si yo no existo más, si yo no vivo más, si yo desaparezco de este mundo, ¿qué influencia tiene o qué cambia para el resto de la humanidad? O sea, ¿alguien más se va a preocupar por mí? Y me sentía bastante solo, aunque yo soy el segundo de 5 hermanos y tengo una familia grande y que no es una mala familia, es una familia muy amorosa, pero en ese momento no me sentía parte de nada. Y en ese no sentirme parte de nada, me sentía solo. Y llega esa palabra a mí de, che, no importa que te abandonen todos o que te dejen todos, con eso Dios te va a sostener y te va a levantar. Y eso hizo que en cambio en mí la forma de encarar la vida y dejar de tener miedo de qué iba a hacer o qué cosas iban a pasar, porque yo sabía que pase lo que pase y aunque estuviera solo, Dios iba a estar conmigo. Entonces eso también cambió mi forma de pensar y de ver las cosas. Bien, está bueno eso que vos decís de la paz, ¿no?, que nos da Dios, y más sobre quiénes somos primero y después, que a veces nos ponemos ansiosos también de jóvenes por el futuro y todo, y Dios nos da esa tranquilidad. Bueno, le voy a preguntar a los dos ahora cómo atravesaron la pandemia, ya que viven juntos. A nivel espiritual, con la iglesia cerrada en lo que es el templo, ¿cómo la pasaron? ¿Qué dificultades tuvieron? O si sacaron algún provecho de la pandemia, ustedes nos contarán. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, empiezo yo. Bueno, para mí al principio fue muy loco porque yo desde que conocí a Jesús, a los pocos meses empecé a servir. Yo me bauticé a los 3 meses de conocer a Jesús. Porque un día leí que había que bautizarse y dije, bueno, yo me quiero bautizar, si hay que bautizarse, me bautizo. No entendía nada, me bauticé, no sabía que había que ir vestido de blanco, así que me bauticé de color flúor ese día. Y nada, después vi todos de blanco y estoy en la foto yo con todos de blanco y yo de colores flúor. Nadie me había dicho y yo no entendía mucho, pero el deseo estaba de que quería hacer lo que Dios me mandaba a hacer. Y en ese deseo empecé a servir en la iglesia. Mi primer servicio le contaba a Bauti hoy que fue pintando la iglesia, porque llegó un día, el pastor me dijo, ¿sabes pintar? No, bueno, aprendí, me dio algo para pintar. Y desde ese día empecé a hacer de todo, estuve haciendo radio, limpiaba la iglesia, estaba en la música, aprendí a tocar la batería y empecé a tocar la batería. Entonces desde ese momento hasta la pandemia pasaron tantos años sirviendo y estando siempre haciendo cosas dentro de la iglesia. Mis primeros años como cristiano era todos los días estar en la iglesia, básicamente. Entonces de pasar a eso hablando de iglesia hablo del templo, ¿no?, de la institución. Pasé de estar de estar a mil, haciendo miles de cosas, y que eso me identificaba de alguna forma como su hijo, como hijo de Dios, a no estar haciendo nada. De repente estaba en casa, todas las cosas que yo hacía en el templo no las podía hacer. No podía hacer sonido, no podía limpiar el templo, no podía tocar la batería, no podía hacer nada de lo que venía haciendo porque no estaba cerrado. Entonces ahí también fue como otro golpe a la identidad, otro repensar lo que era la identidad en mí como hijo de Dios. Dejar de ser hijo de Dios por lo que hago y ser hijo de Dios por lo que soy su hijo. Entonces fue ese momento, pero al mismo tiempo todo eso se dio a raíz de empezar a estar mal emocionalmente, frustrado, pensando qué podía hacer y replanteándome muchas cosas. O sea, fue un tiempo de mucho replanteo en qué cosas venía haciendo y cómo las iba a seguir haciendo. Pero en eso Dios me mostró eso nuevo. Lo que sí estoy agradecido y puedo decir que más allá de todo, Dios nos resostuvo en la pandemia. Económicamente no tuvimos ningún problema, no nos pasó nada, no pasamos necesidad, como mucha gente sí pasó. Yo podía seguir trabajando porque yo de lo que trabajo podía trabajar desde mi casa, así que eso siempre estuvo. Y a veces uno no se da cuenta de lo afortunado o de lo bendecido, mejor dicho, que es. Y en esos momentos nosotros nos empezamos a dar cuenta de que había muchas cosas que Dios había hecho con nosotros que habían sido bendiciones y que no era algo que nos merecíamos, pero era algo que Él quiso darnos. Y nada, y eso yo puedo decir, bueno, que bueno que a pesar de todo, mis preocupaciones no iban por el lado económico ni por el trabajo, sino por replantearme cosas personales. Creo que por eso tuve ese tiempo para poder pensar otras cosas, porque lo otro no lo necesitaba. Bueno, bien.
Volviendo a lo que comentaste hace un rato de quiénes somos fuera de la iglesia, de nuestro título, que habíamos comentado también eso en la charla anterior. Quiénes somos fuera del título del que predica o el que pinta la iglesia o el que limpia. Y bueno, está bueno eso, volver a que somos hijos de Dios, y va a ser como la canción que van a cantar Nai y en un ratito. Así que bueno, eso está bueno para tenerlo en cuenta. Y vos, Nai, contanos un poco cómo pasaste la pandemia. No, bueno, también, como decía él, replanteando cosas, pero bueno, también para dar introducción, como contaba él, de cómo es la relación. Dios tiene una relación diferente con cada uno. Yo en mi caso siempre fui más como de la parte de mi casa, ¿no? Cuando descubrí a Jesús a mis 20 años, fue también estando en casa, como teniendo una búsqueda en la casa más que en la iglesia, porque siempre al ser tímida, cerrada y qué sé yo, nosotros tenemos la intimidad acá y la intimidad en casa, pero siempre me costó un poco más la de acá, la de la iglesia, y me fue un poco más fácil en casa, sola con Dios, con Jesús. Entonces, en ese sentido quizás no me desconcertó tanto la pandemia, porque incluso me era más cómodo quizás, pero también por ahí viene la mano de decir, bueno, quizás fue como una caparazón, ¿no? Que ayudó a que uno se encierre, el que no tiene la parte tan social fácil, es como que quizás te lleva también a encerrarte, a tener tu propia burbuja, y sobre todo en esos tiempos que era importante mirar al de afuera, en el tiempo que uno estaba en una burbuja, pero nosotros estábamos bien, como dice él, pero había gente que no. Y esas cosas también como que te llevan a replantear cosas y decir, bueno, ¿cómo está mi amor por el prójimo? O ¿cómo estará aquel? O ¿en qué puedo yo ayudar? ¿Viste? Es como que más que nada en ese tipo de cosas también nos llevó a pensar también un poco. Y bueno, y muchas cosas también acá, en lo que decía él, como que quién soy yo en la iglesia, quién soy yo afuera, eso. Bien, bien, bien. Bueno, para ir cerrando nos van a comentar ambos, bueno, por qué después de todos estos años deciden seguir en el camino de la fe y eligen ser cristianos. Cuente el que quiera empezar. Bueno, arranco yo esta Sí, vez. dale. Bueno, básicamente eso, cuando yo conocí a Jesús, yo sentía que lo había lastimado un montón y Él fue el que me levantó. O sea, Él fue el que me consoló, el que estuvo al lado mío. Fue un proceso largo donde también tuve que sanar heridas y cosas que yo misma me había provocado. Y los sentimientos de culpa también, de haber lastimado gente o decepcionado gente, y sobre todo a Él. Entonces, el haber visto que esa persona que yo tanto había lastimado, que era Jesús, que Él, ese amor que Él estaba teniendo para conmigo, y como dice ese versículo, de que yo necesito su gracia nomás. Entonces, como decía hoy, esos sentimientos de insuficiencia suelen venir a veces. Entonces, el saber que Él siempre está conmigo, yo sé que yo levanto los ojos y que lo miro a Él y que su gracia habita en mí y que su poder se perfecciona en mis debilidades. Yo me siento re débil, pero cuando lo miro a Él, cambia todo eso. Me siento otra persona, empiezo a sentir que puedo todo. No sé si le ha pasado. Empiezo a volar, como a sentir que, bueno, que realmente nada es imposible. Y siento que hubo un antes y un después en mi vida, porque toda mi vida, o sea, era como que iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y hubo un punto en el que lo empecé a conocer y descubrí ese amor tan grande que él tenía, porque lo sentí de verdad. Porque muchas veces te dicen, no, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Pero una cosa es escuchar las cosas y otra cosa es entenderlas y vivirlas también. Y el haber descubierto eso me hizo no querer volver atrás nunca más. Como decía, toda mi vida iba y venía, y es como que era muy inestable. Y hubo un punto en que no hubo más dudas, en que ni se me cruzaba por la cabeza alejarme. O sea, no me imagino estar lejos de él. Así que básicamente es eso, es como que siento como esa dependencia de que no podría vivir otra vida, digamos. Así que... Bien, en mi caso, también como hablaba hoy, fue cuando conocí a Jesús y conocí que era real,
y que lo que él planteaba era real y que lo que él buscaba era real, me di cuenta que era eso lo que quería vivir. Había experimentado ya diferentes cosas y la verdad es que en esta sociedad la mayoría de las cosas no son reales. Uno puede creer que un político es real y después te das cuenta que no. Puedes creer que un empresario es real y después no. Que la sociedad es real y después no. Que el patriotismo parece real y después te das cuenta que no. Y cuando conocí a Jesús vi que Él era totalmente real. Que todo lo que Él había planteado como Dios Salvador era real. Que Él había venido, que él podría haber hecho otra cosa. Él podría haber decidido dejarnos y aún así decidió venir y ser un hombre y vivir la vida como un hombre y morir en la cruz. Eso lo hace tan real y tan idéntico a nosotros. O sea, él buscó tomar nuestra forma y ser semejante a nosotros, porque nosotros tenemos que ser semejantes a Él, y mostrarnos que Él, viviendo como un hombre, pudo alcanzar y ser eso que nosotros queremos ser. Entonces, Él mostró que Él es real. Y en todas las cosas que vivimos, yo pude ver que Él es real. Y cada vez que lo puedo ver a Él, como decía Nay, cuando lo miro a Él y me centro en Él, es como que las demás cosas ya no tienen tanto valor. Y veo lo poco real que es todo lo demás. Pablo dijo que a todo tengo por basura, con tal de ganarlo a Él. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo demás al lado de Jesús no llega a ser nada. Y a veces en el transcurso de mi vida como cristiano, en algunos momentos empecé a buscar otras cosas, a ver si había otras cosas. Y en todas esas cosas me di cuenta de que nada era real, de que nada era lo que Jesús es, de ninguna de esas otras cosas que probé. Y es como cuando el apóstol le dice a Jesús, ¿a dónde vamos a ir, Jesús, si solo vos tenés palabra de vida? Y eso para mí es real. Y perdón por usar tanto el término real, pero no sé cómo explicar ese concepto, porque es tan plástico lo que vivimos a veces, y es tan natural o normal o cotidiano, que cuando nos encontramos con Jesús nos damos cuenta de que todo esto parece una simulación, parece Matrix. Y nada, por eso decidí seguir a Jesús, y por eso sigo siguiendo a Jesús, porque cada vez y cada día que algo pasa y algo sucede, me doy cuenta que Él sigue siendo real, tan real como la primera vez. Bueno, bien. Eso que vos comentabas me pasa a mí también, que uno cuando elige el seguir a Cristo, es como siempre decimos un modo de vida, porque es como que ves el mundo paralelo, o sea, si bien no estamos aparte y ajenos de lo que pasa en el mundo, es como dice la palabra, o sea, estamos en el mundo pero no somos el mundo. Y siempre en nuestra meta estamos enfocados en el cielo y en alcanzar, ¿no?, a más personas a Dios, pero pasa eso, que vemos que todo es pasajero, todo es material, incluso las personas que nosotros amamos, que queremos, vemos que por ahí parten y uno dice, ¿a qué nos aferramos ahora? O sea, solamente nos queda agarrarnos a Dios y creer en Él. Pero bueno, todo va a pasar y su palabra permanece, ¿sí? Así que bueno, fue un gusto tenerlos, chicos, que hayan compartido su historia de vida. Y bueno, esto fue todo por hoy. Ahora Nay nos va a dedicar una canción que habla justamente de esto, que estuvimos hablando de la identidad, de quiénes somos en Cristo. Así que bueno, gracias a ustedes por sumarse al programa y verlos nuevamente. Muchas gracias. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió
soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo